la palabra del Señor. Les invito a que abran la carta a los Gálatas. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 5. Gálatas 3, versículo del 1 al 5. Leemos. Muy bien, dice la Escritura: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Amén. Hasta allí la porción de la palabra. Antes de empezar el sermón, estaba meditando que esto me suena un poco a algunas experiencias que tal vez nosotros hemos vivido. No sé cuántos de ustedes han experimentado esas famosas invitaciones de sorteo gratis que te dan o que te llaman. Y si usted va a veces por el Monte del Pacífico, si es que va a veces, o semanalmente, usted notará que hay una isla donde dice: Rasco, por favor, ven acá, y acércate, te llama, hey, del rojo, ven acá. Y te dan una tarjetita y te hacen una invitación. ¿Y qué es lo que ofrecen por lo general? Tienes gratis todo pagado en un hotel, no te preocupes, un sorteo, todo. Resulta que un día accedimos a eso, pero en Guayaquil. En Manta me imagino que debe ser distinto. A una llamada que nos hicieron y con mi esposa contestamos. Y bueno, dicen: no, tenemos una invitación a usted para que usted pueda almorzar en un hotel, una cena, todo pagado para 2 personas. Nosotros dijimos: ¿será algo? No accedimos en ese momento. Nos volvieron a llamar hasta que dijimos: bueno, vamos, cualquier cosa solo comemos, pero vamos. Fuimos y en realidad el hotel era, el restaurante era lujoso, eran cosas un poco altas en su precio, pero a la entrada había una persona que estaba receptando a las personas que venían por la llamada, y entonces teníamos que inscribirnos y nos dijeron: pero tienes que presentar una tarjeta de crédito. Y le dije: ¿pero por qué? Es que esas son las reglas. Déjeme ver si usted trajo una tarjeta de crédito o no. Entonces nos sentamos con mi esposa a meditar, y por aquí, por acá, si nos estafan. Ok, solo vamos a mostrarle y no vamos a pasar por ningún lado esa tarjeta. Le mostramos y accedimos. Y nos dimos cuenta que había muchas personas en una recepción, podríamos decir así, en un lugar separado. Y estábamos esperando ahí la comida. Efectivamente trajeron comida, asado y todo, pero poquito, no trajeron mucho, poquito. Pero nos dimos cuenta que en la medida que la gente comenzaba a terminar la comida, comenzaba una persona a acercarse. Y decía: y esto está bien, pero bien dudoso. Y resulta que cuando nosotros ya íbamos a terminar, se nos acercó alguien. Dijo: miren, ¿qué tal les pareció la comida? Todo. Y comenzó a hablarnos de todo un paquete, en un barco, por un país no sé dónde, con todas las cosas incluidas, pero simplemente con estos precios. Y usted en su tarjeta, ¿cuánto cupo tiene? Y comenzó la presión sobre nosotros para poder acceder a ese servicio. Al final, adivinen qué pasó. No aceptamos. Fuimos mentalizados, no vamos a aceptar. Pero ¿de qué nos dimos cuenta? De lo que empezó gratis, comenzaron la gente a demandar algo ya de valor. Y nosotros sabemos que a veces esas llamadas implican eso. Algo te dicen completamente gratis, pero al final lo que quieren realmente es que tú aportes con algo. Y en un sentido, digo que no está mal, en otro sentido, hacen un cierto engaño a las personas. Pero pensando en estos versículos de Gálatas, es lo mismo que yo estoy viendo allí. En Gálatas, el apóstol Pablo confronta una realidad de los creyentes de Galacia. Ellos habían empezado la salvación de manera gratuita por la fe, pero hubieron malas enseñanzas que propusieron que para continuar
en la salvación, ¿qué tenían que hacer? Obras, para que puedan alcanzar el mérito hacia el Señor. Entonces el apóstol Pablo en estos versículos lo que hace ahora es llamarlos a ellos mediante preguntas confrontativas y reflexivas para que puedan considerar que nunca, pero nunca la salvación es en base a ¿qué? A obras, sino que es únicamente por la fe en el Señor. Es únicamente por la fe. Por eso Pablo, a pesar de decirles necios, insensatos, tontos, cuando dice en los primeros versículos, oh Gálatas, insensatos, lo que él ahora está haciendo es llamarlo mediante esas preguntas a que consideren que lo que han abrazado fue un engaño. Lo que han considerado ellos como verdadero evangelio fue un engaño. Que el verdadero evangelio fue lo que él le había predicado, la cruz de Cristo, que únicamente puede ser alcanzada por fe y continúa bajo la fe, por la fe. Así que eso es lo que hace el apóstol Pablo en toda esta porción. Y esto es lo que quiero tratar. Toda la vida cristiana se vive por la fe. Toda la vida cristiana se vive por la fe. Y Pablo nos demuestra que tanto el inicio como la finalización de esa obra que Dios ha empezado en los cristianos se basa en la fe en el Señor Jesucristo. Así que quiero tratar dos puntos breves, mis hermanos, y luego también dos aplicaciones. Lo primero, la vida cristiana empieza con la fe. Si toda la vida cristiana depende de la fe y es vivida por la fe, entonces el inicio, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser por la fe. La vida cristiana empieza con la fe. Miren lo que dice Gálatas 3:2. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo deja en claro cuál es el tema que él quiere tratar y lo dice: esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. Pero no dice esto como si él desconociera o como si quiera alguna respuesta de ellos, sino que hace esto para plantearle preguntas reflexivas a los Gálatas, los cuales estaban ahora en un momento de su vida con una mente completamente distorsionada a la palabra del Señor. Pablo no quiere saber en sí, porque Pablo sabe la verdad. Pablo entiende la verdad y Pablo no está esperando una respuesta de ellos. Simplemente le dice: reflexionen en esto, que yo quiero saber, que ustedes puedan entender este punto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que su tema por conocer, o mejor dicho, el tema que Pablo quiere que los Gálatas entiendan, es cómo ellos recibieron el Espíritu. En otras palabras, cómo ellos llegaron a ser cristianos, cómo ellos llegaron a ser verdaderos hijos de Dios, por las obras de la ley o por la fe en el Señor Jesucristo. O tal vez una pregunta más sencilla: ¿cómo empezó tu vida cristiana? Si un día empezó tu vida cristiana, la pregunta es: ¿cómo empezó? ¿Empezó cuando tú obraste o empezó cuando tú creíste verdaderamente? Pero ya que no tenemos ninguna respuesta de Pablo en esta pregunta, respondamos esta pregunta con una afirmación muy clara. Los Gálatas, ¿cómo recibieron al Espíritu? ¿Por la fe o por las obras? ¿Por la fe o por las obras? Por la fe. Los Gálatas recibieron el Espíritu, es decir, recibieron la salvación únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. Y esto es claro por dos cosas. Primero, es imposible por la ley ser justificado delante del Señor. ¿Por qué no pueden ellos recibir la vida espiritual por las obras de la ley? Porque por las obras de la ley es imposible ser justificado, ser declarado justo, ser visto como una persona sin pecado delante del Señor. Porque la Escritura misma lo afirma. Mire lo que dice Gálatas 2:16. Volvamos un capítulo atrás. Gálatas 2:16. Mire que Pablo ya explicó esto, pero ahora lo lleva a la reflexión. Gálatas 2:16 dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús
para que seamos justificados por la fe en ¿quién? En Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué la salvación no puede empezar por las obras, por los méritos del hombre? Porque por las obras nadie va a alcanzar justificación, nadie va a alcanzar salvación. Y miren lo que dice Romanos 3:20. Escuche lo que dice Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios o delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Por qué el hombre no puede ser justificado por las obras, por los méritos? Porque Dios no ha establecido ese camino, y en segundo lugar porque Dios ha establecido que la ley refleje el carácter de Él mismo, y cuando alguien no está conforme al carácter de Dios, ¿qué es lo que hace la ley? Revela el pecado de esos hombres. Entonces lo que hace la ley no es conducirte a una salvación, sino que lo que hace la ley en primer lugar es mostrarte el pecado que hay en ti, mostrarte que no puedes alcanzar el estándar que Dios ha establecido, mostrarte que realmente no estás caminando como Dios ha establecido. Y eso hace la ley, la cual es la norma moral de Dios. Y cualquiera que quiera decir, o cualquiera que piense alcanzar la salvación por algún mérito humano, debe saber que no es la vía que el Señor ha propuesto. La única vía es confiar en el Señor. Entonces, sabemos nosotros que no es por la ley, que no es por la obra de la ley, sino que es por la fe en el Señor Jesucristo. Pero aquí hay una pregunta: ¿esto realmente enseñó la Escritura? ¿Realmente sabemos que es por la fe que nosotros alcanzamos? Pues sí, la venida del Espíritu Santo, porque Pablo pregunta: ¿recibiste el Espíritu? Es decir, ¿llegaste a ser salvo? ¿Llegaste a tener la vida eterna? Esa vida que viene a través del Espíritu Santo cuando confiamos en Cristo. Ese Espíritu es el que Dios mismo ha establecido que iba a enviar gratuitamente a su pueblo. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Vamos un momento al libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 36, vamos un momento. Ezequiel 36, versículo 26. Tenemos Ezequiel 36, versículo 26 al 27. Dice la Escritura. Ezequiel 36, del 26 al 27. Además os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ahora note 37, capítulo 37, versículo 14, Ezequiel 37, 14. Dice la Escritura: pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. En este pasaje, como en otros pasajes de Jeremías, vemos cómo el Señor establece una obra en la vida de su pueblo, en la vida de los pecadores que iban a ser redimidos. Y parte de esa obra que era que Él mismo iba a dar de su Espíritu. Él mismo iba a enviar a su Espíritu a su pueblo para que puedan andar conforme a la voluntad del Señor, para que puedan tener vida eterna. Pero note que en estos versículos no coloca el Señor como condición alguna obra que el hombre pueda hacer. No dice: si tú obedeces todos mis mandamientos, entonces yo enviaré a mi Espíritu. No dice eso, sino que Él mismo plantea una obra que es el pacto de redención, que es el nuevo pacto, en la cual Él envía de su Santo Espíritu, no por las obras de la ley, sino por la fe, por pura gracia.
Es esa fe que se aferra a esa gracia del Señor para recibir gratuitamente el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso el Señor dice, si alguien quiere que pida, y el Señor ¿qué le dará? Le dará de su Espíritu. Es por la fe y no por las obras. Pero esta realidad también se enfatiza en el Nuevo Testamento. La idea de que es a través del Hijo que podemos tener realmente vida eterna y no a través de la ley. En Romanos 8:3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, Romanos 8:3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Vemos claramente que nuestras obras no puedes llegar a ser salvo por tus propias obras, porque dice claramente que eres un hombre débil. En ese sentido, no puedes completar algún mérito delante del Señor en tus propias obras, solamente a través de la fe en aquel a quien Dios envió, a su Hijo Jesucristo. Así que la vida cristiana empieza con la fe. El recibir el Espíritu es el inicio de esta vida que ahora agrada a Dios, la cual fue alcanzada para los pecadores cuando Él colocó su Espíritu. Ellos respondieron en fe. Pero ahora consideremos nuestro segundo punto. Si nosotros sabemos que toda la vida cristiana se la vive en la fe, y ya hemos visto que inicia con la fe, mi pregunta es, ¿debería continuar solamente por la fe? ¿Debería ser vivida solamente por la fe? Miren lo que dice Gálatas 3:3 hasta el versículo 4. Gálatas 3, versículo del 3 al 4. Dice, tan insensatos sois. Otra vez utiliza la misma palabra del inicio. Gálatas, insensatos. Tan insensatos sois, tan tontos, tan de mente ida en otras cosas. Habiendo comenzado por el Espíritu, afirma la realidad que se comienza la vida espiritual por medio de la fe. ¿Vais a terminar ahora por la carne? Es decir, vas a continuar, vas a culminar tu vida a través de las obras de la carne. ¿Habéis padecido tantas cosas vanas, en vano, si es que en realidad fue en vano? Después de la anterior pregunta, Pablo de nuevo los califica de insensatos y ahora les presenta una serie de preguntas que tienen que ver con el caminar del cristiano hasta su culminación. Pablo los lleva a pensar en cómo quieren terminar esta carrera que han empezado. ¿Desean culminar sus vidas confiando en la carne para ganar el favor de Dios? ¿O desean culminar en la fe del Hijo de Dios? ¿Desean que todas sus experiencias, buenas o malas, contentamientos o padecimientos, sean en vano o sean realmente experiencias de la vida cristiana que lleven a glorificar a Dios? ¿Cómo ustedes quieren vivir? Si han empezado confiando en el Señor, ¿cómo quieren vivir su vida cristiana? Dice Pablo. ¿Quieren vivirla confiando en sus propias obras? ¿Confiando en lo que ustedes pueden hacer? ¿En lo que su capacidad les da? ¿O confiando únicamente en la fe del Hijo de Dios? La respuesta sin duda es confiando en el Señor. Esta es una decisión que los Gálatas debían de tomar, porque la verdadera vida cristiana culmina en la misma forma que empezó. ¿Confiando en quién? En el Señor Jesús. Y esto es evidente porque la Escritura dice claramente en Hebreos 12:2, puesto los ojos en quién? En Jesús. Y note esta conexión, el autor y consumador de la fe, el que inicia y el que culmina la vida de fe. Puesto los ojos en Jesús. Así como fue necesario poner los ojos en Jesús para iniciar la vida cristiana, entonces, ¿qué necesitamos para continuar la vida cristiana? Poner los ojos en Jesús, el cual Él consumará nuestra fe en el día en el cual Él venga por segunda vez. Por ese motivo, a manera de resumen, en estas preguntas reflexivas, Pablo claramente afirma que no es por las obras, sino por la fe. Y finalmente, en el versículo 5, conecta esto. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagro entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Note esto, no hay forma de separar estas dos verdades. Como inicia la vida cristiana, así debe de continuar hasta la perfección de esta. Como inicia, así debe de terminar. No es como
esa llamada que nos hicieron a nosotros. Inició gratis y quería terminar que nosotros paguemos, ¿no? Pero en la vida cristiana, como inicia, debe de culminar. Inicia por la fe de manera gratuita y debe de terminar en esa fe confiando en el Señor. Si alguien muerto en sus delitos y pecados, esclavizado a los placeres de este mundo y con obras que manifiestan mayor condenación, llegó a ser salvo por la fe en Jesucristo, ¿cuál sería la forma lógica y razonable de que continúe su vida cristiana? La respuesta está: confianza en el Señor. Y eso es lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20. Veamos nuevamente este pasaje que es muy hermoso. Gálatas 2:20. Dice la Escritura: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, hermanos, habiendo visto que la vida cristiana implica, o dicho que toda la vida cristiana se vive por la fe desde su inicio hasta su culminación, consideremos dos aplicaciones al ver esta verdad. Primero, debemos entender que la razón por la cual toda vida cristiana se vive por la fe es porque la obra de nuestra salvación empieza gratuitamente. Es básicamente el mismo punto. Si iniciamos, si toda nuestra vida cristiana se vive por la fe, entonces la salvación empieza gratuitamente. Esta es la gran noticia que tienen los pecadores, que la salvación de la condenación nunca va a ser alcanzada por los esfuerzos o méritos que quieran presentar delante de Dios. Nunca van a ser alcanzada. Piensa esto: este es un gran, pero gran beneficio, una gran bondad de Dios para los pecadores que están aquí, para nosotros. Si no empieza con las obras, qué glorioso es ver esto. Porque ¿quién pudiera hacer algo para agradar al Señor en su propia fuerza? ¿Quién pudiera llevarlo? ¿Quién pudiera glorificar a Dios en su propia fuerza? ¿Quién pudiera obedecer a Dios perfectamente y de esa manera alcanzar salvación? Absolutamente nadie. Hay pecadores que se consideran tan buenos por sus acciones que piensan que por ese motivo pueden ser salvos de la condenación de sus vidas. Si hoy tuvieran que estar delante de Dios rindiendo cuentas, las excusas de su corazón descansarían en lo bueno que han intentado ser delante de Dios, pero no han confiado por la fe en la obra de su Hijo Jesucristo. Si hoy tuvieras que rendir cuentas al Señor, ¿cuál sería tu argumento para decir: Señor, no me envíes al infierno, por favor? ¿Cuál sería tu sustento para rogarle y decir: Señor, no quiero padecer eternamente? Escucho el sufrimiento, escucho los gritos de los hombres que están allí padeciendo. ¿Cuál sería tu argumento en aquel momento? Déjame decirte algo: no va a haber momento para argumentar. Hoy es el tiempo para que tú puedas decir: Señor, mi único argumento y seguridad es que yo confíe en ti plenamente. La única esperanza que yo tengo para mi vida es que yo coloque mi fe en el Señor Jesucristo. No es qué tan bueno tú puedes ser, porque ante los ojos de Dios no eres bueno. Porque ante los ojos de Dios eres un pecador. Porque ante los ojos de Dios eres alguien que debe ser condenado eternamente. Y si así somos, entonces ¿cuál es la esperanza que tenemos? La única esperanza es que Dios ha enviado a quién? A su Hijo Jesucristo. Esta es la esperanza, querido pecador. Pero, ¿por qué los pecadores no vienen al Evangelio, a Cristo, si es algo gratuito que solo les traerá un mayor bien para su vida? ¿Te has preguntado eso? No para algún familiar, sino para ti. ¿Por qué no vienes a Cristo? Si ves que hay un gran bien para tu alma, como he dicho, el único bien que puedes alcanzar verdaderamente en esta vida, ¿por qué no vienes a Cristo? La respuesta es porque el Evangelio realmente llega a ser humillante para el pecador. Porque te despoja de todo lo que tú puedes hacer para que puedas descansar únicamente en Jesucristo. Siempre nosotros queremos ser aprobados por lo que tenemos, por lo que podemos hacer. Pero Dios dice: no hay nada bueno en nosotros para alcanzar la salvación. Tan solo basta con que hagamos algunos pequeños exámenes de nuestra vida para que realmente podamos ver que siempre nosotros queremos poner algunas cosas delante del Señor.
Pero Dios dice, no hay nada bueno. No hay nada bueno en nosotros. Si Dios observara nuestra vida y si tú mismo examinaras tu vida, tú te das cuenta de que nosotros siempre queremos ser aprobados por las personas, por las cosas que tenemos. Queremos ser aprobados muchas veces por el dinero, por la apariencia física, por el prestigio, por la elocuencia, por la inteligencia, por lo alcanzado. Siempre queremos hacer de esa manera las cosas. Pero escúchame algo, con Dios no hay forma de impresionarlo. No hay forma de dar un paso de mayor aprobación o algo por el estilo. Con Dios no hay forma, porque para Dios eres un hombre que no lo estás amando. Una mujer, una jovencita, que no estás colocando su confianza en Él y por lo tanto no lo estás amando verdaderamente. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque está lleno de orgullo tu corazón. El orgullo que está en nuestro corazón es tan fuerte y tan enraizado que creemos que es la mejor carta de nuestra presentación delante de Dios, el hacer nuestras obras. Pero en realidad es aquello que nos separa de extender nuestra mano hacia la salvación gratuita que Dios otorga a través de su Hijo. Piensa esto. Ayer mientras escuchaba un video, había un buen ejemplo allí. A veces a tus hijos quieres ayudar, ¿sí o no? ¿Y qué hace tu hijo? No quiero. Déjame a mí solo hacer las cosas. Eso es un orgullo, ¿sí o no? Y eso es lo que hace Dios también con nosotros, como Padre. Dios nos entrega la oportunidad para que podamos ser salvos. ¿Y qué hace nuestro corazón orgulloso? No quiero, Dios. O sea, yo estoy bien y yo voy a vivir mi vida correctamente como yo creo, porque yo soy el dueño de mi vida. Y entonces dice, no, la manera correcta es como yo. Y ni siquiera mis padres tienen que meterse en esto, sino es como yo establezco la forma. Pero ese es el gran orgullo que se presenta en tu corazón. Y este orgullo perverso que hace que los hombres piensen que por sus obras pueden alcanzar la salvación, piensan que al hacer las cosas de la ley o alguna actividad religiosa pueden alcanzar el favor de Dios. Pero se ha olvidado lo que realmente muestra la ley cuando se enfrenta delante de ellos. ¿Qué hace la ley? La ley te muestra que realmente eres una persona que no cumple con lo que Dios establece. Piensa esto de manera sencilla. El Señor ha dicho que lo ames a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Para quién es ese mandamiento? Para todos. Los que creen y los que no creen que están aquí. Mi pregunta es, ¿has hecho eso? ¿Has amado a Dios más de lo que te amas a ti mismo? ¿Has amado a Dios de tal manera que estás dispuesto a abandonar tus propios pensamientos perversos, tu pecado y tus cosas por seguir a Dios en todo lo que Dios ha establecido? La respuesta es no. La ley nos muestra que no podemos cumplir las cosas del Señor, pero también la ley te hace algo de ayuda a tu alma. Te dice, tú eres un pecador que no puedes cumplir, te mereces la condenación, pero escucha algo, hay alguien que sí la cumplió. Hay alguien que sí la vivió perfectamente y Él te puede ayudar. Y ese es el Señor Jesucristo. Solamente confiando en Él puedes ser salvo. Pero ¿cómo sabes que realmente has alcanzado la salvación únicamente por la fe? Tal vez aquí hay algunos que dicen, yo sí he confiado en el Señor. Mi pregunta es, ¿cómo sabes que has confiado en el Señor? ¿Cómo sabes que no estás perdidamente engañado como los Gálatas, confiando en sus obras y no en la fe? ¿Cómo sabes que eres un pecador que al morir inmediatamente pasarás a un lugar de descanso en vez de un lugar de tormenta? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes esa verdad? La respuesta a esta pregunta es sabiendo si realmente la fe salvadora se te ha otorgado gratuitamente a ti. La respuesta es saber si realmente la fe salvadora está en ti. Pero aunque yo pudiera explicar, hermanos y amigos, acerca de lo que implica la fe salvadora, sabemos que hay muchas cosas allí. Una realidad de la obra de Cristo, una realidad de quién es Cristo, un movimiento hacia confiar plenamente en el Señor y no descansar en sus propias obras. Quiero mostrarte dos eventos particulares para que a manera de ilustración bíblica, a manera de
una historia bíblica, tú puedas ver lo que implica tener fe en Cristo Jesús verdaderamente. Porque tal vez has conocido mucho lo que la Biblia dice de tener fe. Tal vez has entendido la doctrina de lo que implica tener fe salvadora, pero tal vez estás muy lejos de ver la realidad de alguien que cree verdaderamente y de alguien que está engañado en su corazón. Así que veamos dos eventos de manera sencilla. Lucas capítulo 7, del 36 al 50. Lucas 7, del 36 al 50. Tenemos Lucas 7, del 36 al 50. Dice la Escritura: uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Versículo 44. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que ahora perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Hermanos, esta es una descripción demasiado preciosa. Lo que se muestra aquí, una verdadera fe salvadora. ¿Qué es Jesús para ti? O sea, realmente, ¿qué es Jesús para ti? ¿Una religión nada más? ¿O realmente alguien donde puedes colocar tu corazón y entregarlo a Él? Y llorar en los momentos difíciles, y descansar en los momentos difíciles, y alabarlo por toda su grandeza, y entregar tu vida completamente a Él. ¿Qué es Jesús para ti? Una fe salvadora implica de que yo estimo a Jesús como ninguna otra persona, o como antes no le estimaba. Si antes no consideraba al Señor Jesús, ahora realmente lo estimo a Él. Esta mujer lo que tenía lo entregó y besaba los pies de su Señor. Pero déjame darte otra historia de una fe salvadora. Lucas capítulo 18, del 35 al 43. Lucas 18, del 35 al 43. Lucas 18, del 35 al 43 dice: aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba: ¿qué era aquello? Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué hizo él? Gritó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran, y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Señor, que cobre la vista, contestó el ciego. Jesús entonces le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista, y escuche esto, y lo seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios.
¿qué hace realmente una fe verdadera? ¿Qué hace realmente una fe verdadera? Una fe verdadera implica de que la única esperanza para tu vida se encuentra en Cristo Jesús. Que el único lugar donde quieres ir y correr se encuentra en donde? En el Señor Jesucristo. Este hombre que estaba ciego, no le importó la gente, no le importó lo que la gente decía, lo único que quería realmente era que su Salvador, que su Señor que estaba pasando por allí, realmente le renovara la vista. Una fe salvadora, hermanos, no es algo que está muerto en nosotros. Es una fe viva, una fe que confía verdaderamente en el Señor y que lo busca a Él como su única esperanza en esta vida. ¿Es esa la fe que tú tienes? ¿Es esa la fe que tú dices, realmente no tengo otra explicación, no tengo dónde ir? Si yo muero hoy, la única razón por la cual voy a ir al cielo es porque mi corazón se ha entregado a Él completamente. No tengo nada, todo lo que he alcanzado, todo lo que he logrado, todo lo que he perdido, no tiene sentido, no tiene valor. La única cosa es que he confiado en Él, de que Él realmente es mi única esperanza, de que realmente es la única persona en quien yo puedo colocar mi corazón completamente. Esa es la fe salvadora. Y la vida cristiana empieza con esa fe. No empieza con una fe donde Jesús es alguien más, sino donde usted ve a Cristo como realmente lo que Él es, el Señor y la única esperanza para tu vida. Pero permíteme hablar ahora de una segunda aplicación. Y la segunda es que debemos entender que la razón por la cual toda vida cristiana se vive por la fe es porque la salvación que alcanza a los pecadores debe de continuar con la fe. Prácticamente mi segundo punto. La razón es que nosotros debemos ahora continuar con la fe. Esto no es como aquella oferta que empieza gratis para luego esperar tu contribución para seguir alcanzando el favor de Dios, sino que siempre debe ser vivida por la fe. Aunque la Escritura afirma claramente que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, esto no nos enseña que debemos ahora vivir por las obras de la ley en vez de vivir por la fe, sino que nos enseña que nuestra vida debe ser pronta en vivir constantemente bajo la única esperanza que tenemos, el Señor Jesucristo. Ocuparse de su salvación está en congruencia con vivir por la fe. El descuido de los hombres es pensar que pueden alcanzar la salvación por la fe, pero vivir sin la fe. Por ese motivo hay muchos engañados que piensan que han alcanzado salvación, pero como su vida ya son salvas, no viven por la fe, sino que descansan ahora en sus propias obras. Eso es algo que estas personas abrazan y viven de manera engañada. Pero planteémonos lo siguiente: ¿cómo se evidencia de que alguien realmente ha sido salvado, está viviendo por las obras de la ley en vez de caminar por la fe? Si tú has creído en Cristo, la pregunta es, bueno, si no tengo que vivir por las obras de la ley, entonces ¿cómo puedo examinarme de que realmente no estoy caminando en las obras de la ley, sino que estoy caminando en la fe? Al menos de una manera activa o pasiva nos podemos dar cuenta de esto. De manera activa es cuando se busca, aquel cristiano es cuando se busca el favor de Dios presentándose en base a sus obras, en base a lo que he podido alcanzar en esta vida para alcanzar el favor de Dios. Y aunque el Señor realmente bendice la obediencia y realmente recompensa a aquellos que están caminando esforzadamente en su palabra, esto aún no llega a ser el mérito para que nosotros podamos pretender alcanzar algo en base a nuestras obras. Y esto es lógico, porque si el deseo proviene de Dios, si las fuerzas provienen de Dios, si los recursos provienen de Dios, si las oportunidades provienen de Dios y el hacer las cosas provienen de Dios, entonces, ¿dónde está la jactancia que nosotros podamos tener? ¿Por qué podemos decir o podemos presentarnos de Dios tratando de alcanzar algo en nuestras propias fuerzas? Primera de Pedro 4:11 dice lo siguiente: el que habla, que hable conforme a las palabras ¿de quién? De Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado
mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Toda obra que hace el cristiano debe estar consciente y reconocer esta realidad de que sin Dios no puede ser posible, de que sin Dios no puede hacer las cosas, y en base a eso vivo la vida cristiana, y no más bien reclamo a Dios bendiciones por las cosas que yo hago. Esa no es la manera de vivir por la fe. Solo a través del Hijo de Dios podemos buscar su favor. Solo a través de su Hijo podemos abrazar las promesas y rogarle al Señor que nos conceda las peticiones que son conforme a su voluntad. Muchas veces sabemos que los hombres le dicen claramente: por tus frutos los conoceréis, ¿no? Por tus frutos realmente vas a evidenciar de que eres un hombre salvo o no. Y es verdad, por sus frutos, pero mi pregunta es: ¿cómo nacen los frutos? ¿Cómo se producen los frutos en tu vida? ¿Se producen acaso por jactarte en tus obras? ¿Se produce acaso por pensar en que tú puedes hacerlo en tus propias obras? ¿O se producen los frutos por la fe que opera en ti? La respuesta es por la fe. Los frutos se producen por la fe en Cristo Jesús. Por eso son los frutos del Espíritu Santo, que son dones que Dios da en la vida del creyente. Si tú quieres cambiar algunos aspectos de tu vida, ¿qué necesitas? Confiar en el Señor y ayudarte en la mano poderosa del Señor para que dejes y abandones los pecados, para que tu carácter crezca en la medida que el Señor ha establecido, el carácter de Cristo, para que tus palabras, como leímos hace un momento en Efesios, sean palabras de edificación para las personas, para que tu conducta realmente refleje el amor del Señor, refleje la obra de Cristo en ti. No puedes, escúchame esto, hermano, no puedes producir ningún fruto sin la fe. Ningún fruto puedes producirlo sin la fe. Solamente los frutos que Dios da en esta vida espiritual son producidos únicamente por la fe. Es verdad que hay que orar, pero la fe es la que dirige ese crecimiento y esa producción de los frutos que el Señor nos otorga. Pero, hermanos, hay una manera también pasiva que se evidencia que no estamos caminando por la fe en el Señor. Y esto es cuando descansamos de hacer lo que somos llamados a hacer. ¿Cómo es la forma activa? Cuando usted quiere hacer cosas para alcanzar. La forma pasiva es cuando no hace nada. Cuando no hace nada delante de los ojos del Señor. Cuando no hacemos lo que caminar por la fe implica. Si usted no hace lo que el camino de la fe implica, entonces no está caminando por la fe, sino que está caminando por las obras. Usted no puede ser una persona neutra en ese sentido. O camina por la fe o camina por las obras. Si no camina por la fe, si no camina en el transitar de la fe, ¿dónde va a estar caminando? Por las obras. Debemos acercarnos a Él por los medios de gracia, en la oración, donde nos acercamos a Cristo y el Espíritu. Jesús nos conforma a su imagen, a través de la lectura y la predicación de la palabra. Cristo nos conforma a su imagen por el poder del Espíritu Santo. Estas cosas son muy simples y sin embargo, escuche esto, muchos cristianos no utilizan los medios de gracia y por lo tanto no logran acercarse a Cristo por la fe. No oramos, no leemos la palabra, no asistimos a la iglesia para escuchar la palabra. Incluso los pastores no predican la palabra del Señor conforme a la verdad revelada, y entonces ellos no están caminando en la fe, están caminando en sus propias obras. Por tanto, sabiendo esto, debemos recordar que no hay nada, absolutamente nada, que podamos hacer para ganarnos de alguna manera el favor de Dios. Si tú quieres saber si estás caminando en la fe, mi pregunta es: ¿estás confiando en el Señor? ¿Estás exponiéndote a los medios de gracia para que el Señor te pueda ayudar a seguir fortaleciendo en la fe? Si no lo estás haciendo, estás caminando en las obras. Escucha, no hay nada en tus obras que pueda traer el favor de Dios. En cambio, simplemente debemos disfrutar del favor inmerecido de Dios, la misericordia, el amor y la gracia que ha derramado sobre nosotros en Cristo. La totalidad de nuestra redención
incluida nuestra justificación y santificación, es por la gracia de Dios. Por tanto, descansa en Cristo, busca el poder transformador del Espíritu en los medios de gracia y alégrese de que Cristo sea el mismo autor y consumador de nuestra fe. ¿Cómo hemos de vivir, hermanos? Colocando nuestra fe únicamente en el Señor. Que el Señor te ayude, querido hermano, a dejar de vivir, a que dejemos de vivir en base a las obras de la carne, sino que realmente confiemos en el Señor. Oremos, por favor.